Hola, soy Agus Paz y yo, Nata Bernardoni. Y este podcast se llama El vuelo del Fénix. Vamos a hablar de transformación personal y profesional. Queremos compartir con otros lo que fuimos viviendo y que los demás entiendan, no están solos y los podemos acompañar. En el mundo laboral, en la familia. Bienvenidos a un nuevo episodio del vuelo del Fénix. Un avión de pasajeros estaba volando sobre el océano cuando de pronto se escuchó la voz del piloto por el altavoz. Señoras y señores, tengo una buena y una mala noticia para darles. La mala noticia es que todos los sistemas de navegación del avión han dejado de funcionar. Ni mi equipo ni yo tenemos la menor idea de hacia dónde nos dirigimos. No tenemos ni idea de dónde estamos. La buena noticia es que los 4 motores del avión están funcionando perfectamente, de manera que no importa hacia dónde nos dirijamos, vamos a llegar a tiempo. Bienvenidos. Hoy es el primer capítulo del vuelo del Fénix. Soy Natalia Bernardoni. Y yo soy Agus Paz. ¿Por qué, Agus, elegimos esta temática del Fénix, de las transformaciones personales de carrera? ¿Por qué nos apasiona tanto? A mí me parece que tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Nuestras historias, lo que nos fue pasando, que queremos compartir con otros lo que fuimos viviendo y también que los demás entiendan, aquellos que les interesen estas temáticas, que no están solos, sino que muchos de nosotros atravesamos distintas temas, distintas transformaciones, distintos procesos y los podemos acompañar desde lo que sabemos porque lo vivimos. Sí, como nuestras historias, ¿no? Cómo se atraviesan en el mundo laboral, en la familia, como son diferentes capas y todas son importantes y la verdad es que muchas veces tuve la sensación de sentirme sola en esas transiciones laborales de carrera, decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Para dónde voy? Siento que no me satisface lo que estoy haciendo, que no tengo ganas de ir a trabajar. He escuchado esta frase, no sé si te pasó a vos, pero 1000 veces, que lo primero que identificamos cuando estamos trabajando con alguien es decir, no tengo ganas de ir a laburar. Sí, totalmente. Eso del domingo, ¿no? Ese domingo que empieza a volverse cada vez más complicado para llegar al lunes porque sabemos que empieza el día siguiente y no queremos que empiece. Que nos pasaba cuando íbamos al colegio, por ahí, o en la secundaria, cuando estamos estudiando en la universidad, pero toda la vida vamos a seguir sintiendo lo mismo cuando vamos o llegamos a un lunes. Y bueno, eso me parece que nos marcó a las dos en distintas situaciones. Sí, y también yo siento que lo que más me marcó fue la capacidad de transformación. Ese cuento de la oruga y la mariposa, como la mariposa parece muy romántica, pero amo el estadio interior, ¿no? Anterior, donde uno se está como desconfigurando y está procesando una transformación que, como el cuento, no sabes muy bien, sabes que vas a llegar, no sabes a dónde estás yendo, ¿no? Este vértigo total es tremendo. Es tremendo y es interno. Por ahí para los demás no es tan obvio, pero uno va empezando a sentir algo en las entrañas, en las tripas, algo que nos está diciendo no estoy cómodo, no estoy contento y quizás se manifieste por ahí con algún mal humor o con una sensación que tenemos por dentro de che, esto no era lo que yo tenía planeado para vivir, pero hasta que lo manifestamos hacia afuera, lo primero que hay me parece que son un montón de conversaciones internas o cuando estamos adentro de esa crisálida, antes de cuando todavía somos orugo, mariposas y no estamos seguras de en qué nos queremos convertir, pero sí que es el momento de hacer un cambio o una transformación. ¿En qué situaciones o etapas de tu vida sentiste que necesitabas un cambio, ya sea interno, porque a veces yo tengo la sensación de que a veces, o la mayoría de las veces viene internamente, pero a veces el afuera también te plantea una nueva realidad, por ejemplo, como fue la pandemia. Bueno, tenés que transformarte, tenés que hacer algo distinto, lo tenés que hacer de una forma distinta. Y eso tiene un desafío que puede ser distinto, ¿no? Internamente o externamente. Bueno, a mí lo que me pasó en realidad fue que yo tenía planeado una carrera corporativa en donde me estaba yendo muy bien, trabajaba en una de las empresas de tecnología más importantes de ese momento, entre el 97 y el 2000 más o menos, y estaba feliz y de hecho ya tenía mi propia oficina en una empresa de tecnología. Tecnología es un lugar a donde fui llegando sin saberlo tampoco, sin planearlo, y me casé y me quedé embarazada. Y después cuando ya iba
transcurriendo ese embarazo, ese proceso interno, yo decía, ¿qué hago acá en esta oficina con vista al río, en Catalinas, en Buenos Aires, donde había llegado? Y decía, esto no tiene mucho sentido, pero como una incomodidad de que no sabía cómo iba a involucrar la parte de los viajes con la maternidad, preguntas que me hacía cuando me preguntaban si quería seguir creciendo adentro de la organización. Pero cuando nació Nicolás, directamente para mí perdió sentido el mundo corporativo y yo no empecé a emprender, o cuando tomé la decisión de irme de la empresa, no era porque quería ser emprendedora, aunque después me empezó a gustar cada vez más, sino más bien porque quería acompañar a Nicolás, que había nacido, y yo quería estar más horas con él y quería ser la persona que estuviese jugando, que lo llevase al jardín de infantes, y por suerte pude hacerlo, ¿no? No es la única transformación que tuve, pero sí la que marco como un hito entre antes y después, porque yo también por dentro cambié y porque no fue planificado, o sea, no fue que toda la vida pensé que me iba a pasar esto, sino que llegó y tuve la suerte de poder hacerlo. ¿A vos cuándo te pasó? No, yo identifico que siempre tuvo que ver con el deseo, en mi caso, ¿no? La primer cuestión fue elegir carrera, porque yo vengo de un pueblo chico y siempre veía a mis viejos, por ejemplo, que trabajaban y tenían pasión por lo que hacían, ¿no? Pero lo veía que tenía que ver con la productividad, con laburar, con poder llegar, digamos, con tener una buena vida, con tener una buena vida a los hijos, con que los hijos estudien. Y para ellos eso era suficiente y estaba súper bien. Pero cuando me tocó a mí estudiar y elegí una carrera que fue Derecho, yo no sentía que yo era yo haciendo Derecho, ¿no? Entonces, primero estudié Derecho y veía, pero ¿cómo puede ser que mis compañeras, ustedes leían cuando estudiaban hasta la nota al pie? Y yo decía, no, o sea, ¿por qué estudiar la nota al pie? A mí no me daba ganas. O sea, llegaba, aprobaba, siempre fui buena alumna, entre comillas, pero me daba cuenta que yo no tenía pasión ahí, que mi pasión no estaba ahí. No sabía dónde, pero ahí no estaba. Entonces, lo primero que hice fue estar en todas las, digamos, ir al derecho penal, comercial. Pasé por todos los derechos. Y decía, este no. Digo, bueno, ¿qué hago? ¿No? Qué importante a veces es empezar a estudiar algo y enseguida ir a practicarlo, porque después te recibís y tenés como la presión de ir a trabajar y ser alguien o ganar tu plata. Luego dije, bueno, voy a empezar, me fui a estudiar a Barcelona, estudié una maestría y ahí empecé a encontrar lo que era la pasión y querer estudiar y querer leer y comerme los libros y querer hacer más cursos, ¿no? Digo, esto existía, esto está buenísimo. Eso me llevó a un lugar de conocerme. Te diría que no transformarme. Yo no conocía esa parte mía, esa parte arriesgada de ir, de buscar, de salir, de hacer cosas totalmente distintas, de irme a vivir a otro país. Decía, no tenía ese concepto de mí. A veces las transformaciones, siento que la mayoría de las transformaciones te llevan a lugares tuyos que vos no conocés. Y eso me parece que ya vale la pena la transformación por conocer partes tuyas que uno no conoce. Sí, está buenísimo. Después de eso, además, uno va descubriendo ese gustito por ir eligiendo la propia aventura. Parece ser como que al principio nosotros nos programan y quizás hagamos lo mismo sin darnos cuenta con nuestros hijos. Esto de, bueno, esta es la carrera que quiero, estos son los pasos que voy a ir dando, y de golpe hay algo que pasa interno y encima vamos a vivir muchísimos años. Ahora todo lo que tiene que ver con medicina y el futuro y la longevidad y todo lo que está viniendo nos habla de un momento en donde vamos a vivir muchísimos años, cómo los queremos vivir. Y esto de tener la capacidad, ¿no? De haber probado, de haber pegado el salto, de hacer una especie de salto al vacío, entre comillas, porque enseguida, no sé si te pasó lo mismo a vos, pero yo me di cuenta que había red y que la red me iba a cuidar y que yo tenía las capacidades que necesitaba para ir a hacer esos movimientos, que no son necesariamente los más felices al principio, o con una mezcla, ¿no? Entre miedo y seguridad. Que tuviste que soltar o dejar atrás en esta primera transformación, por ejemplo, grande con respecto a la carrera corporativa? Bueno, lo primero es la seguridad económica de todos los meses, el 30 o 31, dependiendo de cuánto tenía de días el mes, yo iba a cobrar un sueldo. Y eso es
bastante significativo en lo que viene o vino siendo mi vida, porque la verdad es que no es lo mismo cuando de golpe te encontrás con la incertidumbre, por más que obviamente uno va cuidando, va teniendo sus ahorros al principio, en el caso de haber podido, como fue mi caso, pero no hay algo que entre a fin de mes y tengo que ir construyéndolo, y de golpe los meses de enero y febrero más vale que empezase a planear una cosa diferente o empezar a armar ahorros. Lo aprendí el primer año, cuando ya no alcanzaba en enero y febrero, no tenía los mismos ingresos que los otros meses. Esto de que a partir de un momento uno va creando su propia aventura, pero también tienes que ordenarte de una manera diferente porque no estamos acostumbrados a eso. Hablando con muchos emprendedores o mucha gente que está haciendo un cambio, y sobre todo si está saliendo de la relación de dependencia y empezando a algo que tenga que ver con consultoría o con emprender, el principal miedo es el vacío. Uh-huh. Y el siguiente miedo es el tiempo. ¿Qué haces con ese tiempo que ya no está tan ordenado como de 9 a 6 en una empresa? Bueno, y también yo siento eso que les pasa a las empresas, porque las empresas que están en ciertos procesos de transformación y se sienten vulnerables, ¿cómo me transformo? Soy vulnerable, pero además gano dinero a la vez. Son procesos que tienen que igual pasar, porque estamos cambiando como los patrones sobre los que nos asentamos, trabajamos, coordinamos, y esos patrones en un punto se nos volvieron en contra porque ya no funcionan más. Y para transformar, para mí, hay un proceso donde vos estás más vulnerable, donde esto te estás deconstruyendo, y bueno, y esto que decimos, lo económico, a veces se hace complejo. Aunque no sé por qué, pero esto, digamos, lo que a mí me pasó es que yo nunca pensé en el dinero. De hecho, si hubiera pensado en el dinero, tal vez no hubiera querido ser mediadora, digamos, en una profesión que vos digas que somos millonarios. Pero nunca lo pensé. Yo siempre pensé en hacer algo que me apasione, que me guste, que tenga ganas de hacerlo, que me levante a la mañana y pueda, o sea, si tengo que prender la computadora, tengo que ir a algún lugar, eso sienta la motivación. Y el dinero siempre apareció. Siempre apareció porque como que la acción ocurría, porque el deseo ocurría, porque la motivación estaba. Sí, entiendo. Igual en mi caso, por ejemplo, el dinero yo lo necesitaba. Sí. Entre los dos, entre Gastón y yo al principio, cuando teníamos los hijos chicos, nos íbamos combinando en el tema del trabajo. Por lo tanto, no era tan obvio que el dinero iba a llegar. Pero lo que sí empecé a marcar, me importaba mucho más hacer lo que me gustase con la gente que me cayese bien. Pero le agregué el tercero, que era y ganar dinero, porque en algún momento me di cuenta que sin eso y sin esa planificación, no sé si iba a fluir. Me encanta igual tu manera de verlo, porque es distinta, digamos, y eso también es interesante, esto de que no todas las transformaciones, los procesos de cambio o las decisiones de transiciones de carrera son exactamente iguales, sino que hay distintos componentes en función de quién es uno y los medios que tuvimos cuando éramos chicos y lo que faltó, no faltó y un montón de otras, de dónde venimos, quiénes eran nuestros padres, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa en las organizaciones, porque cuando las organizaciones están en un proceso de transformación, también se sienten vulnerables, porque yo veo la organización como un sistema vivo. Claro, ¿no? Está buenísimo. O sea, es como, pues sí, también se sienten vulnerables, también tienen que atravesar procesos de cambio que tienen que ver con cambio de patrones, y a la vez también tienen que seguir ganando dinero. Claro, porque tienen que pagar los sueldos, etcétera. Claro, porque las organizaciones además son una coordinación de acciones entre más personas, es solo eso. Claro. Entonces también hay que dar espacio quizás a esa seguridad psicológica que se necesita para ir trabajando y transformándose sin que hay gente que sienta que se está quedando afuera. No, pues yo diría que confundimos mucho lo que es cambio con transformación. A veces los cambios sí son más fáciles de hacer. Claro. Cambio un gerente, cambio un área, qué sé yo, pero es como a veces no vamos al fondo con la transformación. La transformación tiene que ver más con cambiar patrones, ¿no? Igual no todas las organizaciones tienen que transformarse todo el tiempo. No, pero ¿cómo es la evolución? La evolución es tu intercambio con la realidad. Uh-huh. Y hay áreas, hay organizaciones que quieren ser transformadas, que la transformación aparece y ocurre más allá de lo que quieran los dueños o los que están gerenciando. La transformación también se da con el intercambio con la realidad. ¿Qué ocurría en pandemia, no? O en otras situaciones, o hoy mismo. No puedes evitar el cambio y la transformación. La realidad te lo pide, es parte de la evolución. Sí.
Y quizás a nosotros como personas, y muchos de nosotros estamos más acostumbrados al statu quo, a esto de, bueno, pero no seré feliz, pero estoy contenta con esto que tengo y esta es la manera que tengo de hacerlo y ya tengo mi rutina establecida y la zona de confort famosa de la que siempre hablamos en otros momentos. Y en realidad muchas veces hay momentos en donde vos estás diciendo eso no se puede ni siquiera planear, lo tenemos que ir y seguir el flow de lo que esté pasando cuando nos toca. No, y además parece que cuanto más nos aferramos a no cambiar, más se impone, ¿no? Y a veces lo podemos sostener internamente, pero el afuera te lo empieza a decir o hasta te lo empieza a gritar. Tal cual. ¿No? Yo creo, además, en mi caso, esta fue una de las primeras transformaciones. Creo que tuve un montón a lo largo de mi vida, pero porque tengo orientación al cambio, entonces es más fácil para mí que para otras personas. Sin embargo, la verdad es que creemos que esto va a seguir pasando, ¿no es cierto, Nata? Que hay, a partir de ahora el desafío es encontrar en este tiempo que parece que se alarga de nuestras vidas y las posibilidades que se presentan delante nuestro, pensar que hay muchas personas que les van a ir pasando lo mismo que nos fue pasando. En mi caso, y creo que en el tuyo también, esta fue una transformación que la que fuimos contando recién, pero que hay muchas otras transformaciones que nos fueron pasando y que creemos que incluso nos van a pasar nuevas. Entonces, también queremos que hay muchas personas que están en ese vuelo del Fénix. Le ponemos mucho más foco entonces en este podcast al proceso de volar que al llegar a algún lado. Porque la verdad es que lo que nos interesa no es solo el resultado, más que nada es el aprendizaje en ese proceso, ¿no? ¿Cuáles son los aprendizajes que podemos atravesar con este espacio y ir nutriéndonos? Porque sentimos un poco que necesitamos acompañarnos, ¿no? Que generar comunidad, darnos herramientas. Que este es un lugar en donde lo que queremos hacer también es construir una red, un espacio a donde las demás personas que nos escuchan o que vengan como invitados se sientan parte. Terminando, vamos a hacer un ejercicio con unas preguntas. Es que a mí me encantan los ejercicios con cartas. Dale. Así que la idea es que cerremos con alguna pregunta. La que te toca, la suerte es loca. Así que la próxima le toca a ella igual. ¿En qué situaciones acudís a tu familia para pedir ayuda? ¿En cuáles no? ¿Y por qué? Yo sin mi familia no podría hacer nada. Mi familia es referencia de casi todo. Como red, no es que me van a dar las respuestas, sino más bien me hago yo las preguntas en función de ellos. Tengo una familia muy cercana, nos cuidamos un montón, soy muy familiera, somos como 40 y pico de familia, de hermanos, sobrinos y etcétera. Mis dos viejos ya no están más acá, pero estoy seguro de que están muy orgullosos de la red que creamos y la tribu que somos. Así que la verdad que siempre acudo a ellos, más que para pedir ayuda de consejos, que también para apoyo, ¿no? Para el que me va a acompañar y van a estar al lado mío en cada cosa que me pase. Pero vos también podés contestarla. Sí. Bueno, la misma pregunta. Sí, o sea, mi familia, mi marido y mis hijas para mí están como en todo. Y mis padres también, aunque no viven cerca. Yo creo que los tengo en cuenta siempre, como que me acompañan, ¿no? Como que están, porque está su historia, su referencia, lo que me enseñaron, como que yo los tengo en un lugar donde los honro siempre. Para mí han sido importantes, como toda su lucha, vienen de otro país. Entonces, como todo lo que yo fui haciendo laboralmente, para mí ellos son re importantes. Los tengo en un lugar como me siento orgullosa de ellos y de todo lo que fui aprendiendo de su historia y de su historia más de vida. Y en lo que no es en todo aquello que yo siento que tengo que trabajar conmigo misma, ¿no? Claro. De lo que tengo que hacerme cargo, que tengo que transformar y que eso no termina nunca. Bueno, gracias Nata. Gracias, Agus. Y gracias a ustedes por estar ahí escuchándonos y ojalá sigan siendo parte de esta conversación porque esta comunidad la estamos creando todos juntos. Los invitamos que sigan nuestras redes y nos vemos en el próximo capítulo.